Pensemos en la pedagogía no como un conjunto de técnicas, sino como el arte de guiar el descubrimiento. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos entender exactamente qué sucede en el cerebro cuando alguien aprende? Hoy vamos a explorar justo eso, cómo la neurociencia está, redefiniendo las reglas del juego en el aula, transformando la enseñanza en una ciencia mucho más humana y a la vez más eficaz. Y esta idea es justamente nuestro punto de partida. Nos recuerda que, mucho antes que cualquier técnica, la educación se fundamenta en la conexión humana. Es un acto de emociones, de crear vínculos. Por mucho tiempo, la educación se centró en memorizar, ¿cierto? Se veía al estudiante como un receptor pasivo que había que llenar de información. Pero, afortunadamente, la ciencia nos ha mostrado un camino muy diferente. Uno que reconoce que el aprendizaje real es una experiencia total, que involucra la mente, el cuerpo y, súper importante, las emociones. El cambio es radical. Pasamos de la simple repetición memorística a buscar experiencias que de verdad signifiquen algo. De un receptor pasivo a fomentar una curiosidad activa. De la información que va en un solo sentido a buscar una conexión emocional genuina. Y por fin, de un proceso uniforme para todos a respetar la enorme diversidad de cada mente. La idea central es esa. El conocimiento ya no se impone, se construye. Ok, entonces, este cambio de perspectiva nos lleva casi de la mano a la neurociencia. Porque para poder enseñar mejor, la pregunta clave es ¿cómo aprende nuestro cerebro en realidad? Y la respuesta, como ya se imaginarán, está en la pedagogía neuroeducativa. Pensemos en esto como un puente. La pedagogía neuroeducativa no llega para reemplazar todo lo que ya existe, para nada. Más bien, viene a enriquecerlo. Nos da herramientas con respaldo científico para tomar decisiones mucho más informadas y, sobre todo, más empáticas dentro del salón de clases. Esta afirmación de David Bueno es potentísima. Cambia por completo el panorama educativo. Ya no se trata nada más de transmitir información, sino de crear las condiciones perfectas para que el cerebro de quien aprende se active, se conecte y se transforme. Y aquí es donde entra un concepto fascinante, la neuroplasticidad. Y ojo, que no es una simple teoría, es un hecho comprobado. Cada vez que una persona aprende algo, su cerebro se reorganiza físicamente, creando y fortaleciendo conexiones. Así que si lo pensamos bien, enseñar no es llenar un espacio vacío, es literalmente ayudar a esculpir el cerebro. ¡Qué gran responsabilidad! Muy bien, si el aprendizaje modifica el cerebro, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué es lo que enciende esa chispa? ¿Qué pone en marcha todo el proceso? Pues la ciencia tiene una respuesta muy clara: las emociones. Esta frase se ha vuelto casi un mantra para la educación moderna, y con toda la razón del mundo. Porque no es una simple opinión o una idea bonita, no, es una realidad neurológica. La emoción es, tal cual, el interruptor que enciende el motor del aprendizaje. A ver, ¿cómo funciona esto a nivel químico? Es bastante sencillo, de hecho. Primero, algo despierta nuestra curiosidad o nos emociona. En ese momento, paso 2, el cerebro libera dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación. Y finalmente, paso 3, esta dopamina refuerza la atención y ayuda a que el recuerdo se fije mejor. Es la química detrás de ese momento ¡ajá!, cuando algo nos hace clic. Por el contrario, el estrés o la apatía bloquean este circuito. Esto significa que el aula es un verdadero ecosistema emocional. Un ambiente de seguridad y confianza. No es un lujo, no es un extra. Es un requisito indispensable para que el aprendizaje ocurra. Permite que las personas se arriesguen, se equivoquen y exploren, sabiendo que el error es parte del camino, no un fracaso. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, ¿qué significa todo esto para el rol docente? Pues, como es de esperarse, implica una transformación fundamental en su función dentro del aula. Y lo interesante es que aplicar la neuroeducación no requiere reinventar el aula desde cero. A menudo, se trata de pequeños gestos con un impacto enorme. Cosas como un saludo cordial al empezar, una pausa para respirar antes de una actividad importante, o hacer una pregunta que invite a reflexionar en lugar de solo memorizar. Cada una de estas acciones activa circuitos cerebrales clave para el aprendizaje. En este nuevo paradigma, el docente deja de ser el centro absoluto del saber para convertirse en un facilitador, en un mediador. Su verdadero poder reside en esa capacidad de influir positivamente en la estructura cerebral de sus estudiantes. Y eso se logra no solo con conocimientos, sino con paciencia, escucha, respeto y mucho entusiasmo. Y por supuesto, la ciencia confirma algo que los buenos educadores siempre han sabido por intuición. Cada cerebro es un mundo. La neurodiversidad no es un obstáculo a superar, sino una realidad que hay que celebrar.
Respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje enriquece el aula para todas y todos. Al final del día, la pedagogía neuroeducativa nos invita justo a eso, a integrar la evidencia científica con una profunda humanidad. Nos propone enseñar entendiendo al cerebro, pero sin olvidarnos nunca del corazón. Este es el horizonte que se propone. Una escuela donde el error se entienda como parte natural del proceso, donde se fomente la colaboración, la reflexión. Un lugar a donde no solo se vaya a acumular información, sino donde se aprenda de verdad a pensar. Y quizá esa sea la verdadera esencia de la pedagogía, una llama que se alimenta del conocimiento, sí, pero también de la emoción y del sentido. Cuando se enseña desde esta perspectiva, no solo se transforma el aula, se transforman vidas, dejando huellas en el pensamiento, pero también, y quizá más importante, en el alma.